Ya nos vamos conectando. Ya, ahora nos conectamos más rápido. Muy bien. Voy a compartir nuevamente la pantalla mientras vamos ingresando a la plataforma. Y les preguntaba si pudieron ver a esta niña declamadora. El- a mí me pareció muy graciosa la poesía del matrimonio, ¿no? La declamación, y ella lo hizo muy, muy pícara porque era una poesía bastante pícara también. Lo hizo divertido, ¿no? Yo me divertí escuchando. Créanme que no le presté tanta atención a la niña, sino escuchando el tema de la declamación, que era muy gracioso, ¿no? La respuesta de la novia y después el anuncio. Fue gracioso. Y eso es justamente lo que tiene que la declamación, las poesías, las prosas, los versos, siempre están expresando emociones, emociones de la persona que lo escribe, que está enmarcada dentro de un contexto, de un momento de vida, ¿no? Que lo hace interesante, que lo hace gracioso inclusive, o lo puede hacer dramático también, ¿no? Como la de César Vallejo cuando habla anunciando prácticamente su muerte, ¿no? En París. Y es el poder transmitir mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis convicciones, mis principios, mis valores, todo lo que se puede hacer a través de estas obras literarias, de estas expresiones del arte, ¿no? Esto de acá, después de haber apreciado este video, ¿qué podríamos responder, no? ¿Qué opinas de la declamación de Mari Carmen Gómez, de la niña, no? ¿Qué técnicas crees que utilizó para declamar? ¿Qué características observas en en la declamadora? ¿A qué género de la literatura pertenece la declamación? Y eso va a ser nuestras preguntas con las que vamos a abrir esta sesión la sesión de esta noche en nuestro curso en literatura infantil. Entonces vamos a abrir aquí darle inicio a nuestra lección. Voy a, para que Entonces vamos a darle inicio a nuestra sesión y si no lo pudieron ver, les animo a que lo vean. Aparte que la poesía es divertida, ¿no? Ver a la niña con el talento, la gracia con la que lo hace y después podernos responder estas preguntas. De repente estas preguntas las vas a poder responder mejor al terminar esta sesión, pero hay que hacerlo. ¿Ya, chicos? Porque son experiencias de aprendizaje que se han pensado justamente para que ustedes puedan comprender todo lo que ahora vamos a conversar. Y vamos acá al género lírico. El género lírico tiene este nombre porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose de la lira. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa poética. Predomina la emoción sobre la narración. El autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u un objeto, es subjetivo, ¿no? Entonces, ya sabemos que justamente el término lírico era porque se hacía una música muy pausada, muy tranquila, y al son de esa música, al ritmo de esa música, el declamador iba declamando, ¿no? Entonces, es interesante lo que se puede, de dónde viene el origen de las palabras, ¿no es cierto? Voy a ver si consigo acá. A ver si consigo una música de lira, como estos de acá ya no son lira, esta de acá, lira medieval. ¿Escuchan el sonido? Sí, sí, ¿No? se escucha. Ajá. Sí, Este es el sonido de la lira medieval justamente, que iba acompañando a los declamadores. Los declamadores iban haciéndolos de acuerdo al sonido de la lira, ¿no? De repente, no necesariamente de esta canción o esta música, pero sí era escuchar al declamador
al ritmo de la música y era algo pues cautivante, ¿no? Entonces voy a apagar un ratito esta música y vamos a continuar con nuestra sesión. A ver, acá hay una... no te preocupes, Omar, acá te estábamos esperando. Buenas noches. Acá a este curso nadie llega tarde porque todos dependemos de la conexión del internet, así que no hay problema. Omar, te vamos a considerar en la asistencia y te vamos a poner en nuestra asistencia ya, ¿no? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? De la música que acompañaba al declamador, ¿no? Entonces ahí venía justamente de donde viene el origen de la palabra género lírico. Siempre se acompañaba con la lira, por eso se determinó como género lírico, ¿no? Entonces, continuamos, voy a un ratito a sacar esto de aquí y vamos a ver qué nos dicen del género lírico. Dice conformado por textos literarios que pueden estar escritos en verso o en prosa. Los textos en verso se llaman poemas. Y miren, acá hay una falla en estas diapositivas que me dieron, pero para justamente poderlas compensar, aquí las traje. Este es el mismo texto que lo vamos a ver en verso. Dice, muy ricas las bodas fueron y quien las vio las recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa, ¿no? Esto es una obra de Juan Ramón Jiménez, La tierra de los albagonales. Y ahora, este es en verso, miren, es diferente, ¿no? El sonido, las palabras que van acompañadas, que riman, todo este lenguaje, ¿no? Muy propio de una región, ¿no? Porque esto es español, ¿no? De las regiones españolas, de las provincias españolas. A ver, quiero abrir el chat que me están escribiendo y no lo puedo abrir. Listo, este no es. Acá. A ver, ¿qué me dice Rosemary? Mi buenas noches, recién entro porque estaba hablando con el doctor. No te preocupes, Rosemary. Después voy a leer este chat que creo que es más privado, pero ya estás con nosotros y bienvenida. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de... A Muchas ver, gracias. ya, hijita. ¿Por qué razón se me ha aparecido esta paginita de acá? Creo que nos está tapando justamente lo que nosotros queremos ver. Esto de aquí, ¿no? Les estaba compartiendo, les compartía, esto es lo que estaba, lo que está en nuestro PPT, pero por alguna razón no ha salido bien, ¿no? Entonces dice, las muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Eso es en verso. Y ahora lo vamos a ver en prosa. En prosa dice, famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Alba González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa y fuegos al uso valenciano, de la comarca que riega el Duero desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Alba González y se recuerdan las fiestas. Y están hablando de lo mismo, pero se da cuenta que en esto, la prosa, pareciera más bien una noticia, ¿no es cierto? Parece una noticia en prosa. En cambio, en el verso, lo vemos mucho más, como que hay más sentimientos, más emociones, más sorpresa, no se transmite más que en la prosa, y no estoy poniendo una como mejor que la otra, pero son dos formas de expresión totalmente distintas y estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, el verso es hablar justamente de esta forma,
¿no? Que rimen las palabras, como que un poquito más dibujaditas, más, con más belleza, de repente con más adornos. En cambio, la prosa son tal cual son las cosas, es una narración, ¿no? Donde nos están dando, informando sobre algo que ocurrió en este ejemplo. Ahora, vamos a ver creaciones líricas, por ejemplo, el poema. El poema es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Y acá tenemos el barquito de papel. Y vamos a ver de Amado Nervo. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico soplaba, sopla y sopla sobre él. Buen viaje, barquito de papel, barquichuelo de papel, ¿no? Entonces es la emoción del juego del niño, de hacer su barquito. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero cuando yo leí este poema me acordaba yo vivo acá en Los Olivos, en Covida, y ya pues yo vivo más de 40 años acá, desde que tenía 4 años. Y recuerdo que en la avenida Carlos Izaguirre había una acequia que estaba canalizada, pero pasando más o menos la cuadra 12 de lo que ahora es la cuadra 12, ya no tenía el canal y uno veía pues pasar la acequia, el agua, y nosotros pensábamos en nuestra inocencia que era un río. ¿No? No sabíamos que era una sequía, y era un río, y más al fondo, lo que es ahora la avenida Universitaria, habían chacras, y la sequía se iba hasta por allá, ¿no? Entonces nosotros hacíamos barquitos de papel, ¿no? Los niños hacíamos barquitos de papel y los poníamos justamente a navegar, ¿no? En esta sequía. Y también lo hacíamos, por ejemplo, en el lavadero de la lavandería de la casa, los lavaderos de lavandería, esos de granito que son grandes, ahí lo poníamos y también igual soplábamos y los veíamos nadar, los barquitos, ¿no? Para nosotros era un mar, pero era una cosa pequeñita, ¿no? Pero sin embargo, para cuando uno es niño, así son las cosas, ¿no? Se ven magníficas, uno las puede divisar de una manera distinta, ¿no? Y crean emociones, ¿no? Entonces, Rubí, vivimos cerca, mira, ve. Es que nuestro país como dicen, el mundo es un pañuelo donde todos nos encontramos, ¿no? A veces donde menos esperas encontrar a alguien, te encuentras con alguien. Ya cuando salgamos de la cuarentena y podamos conocer presencialmente, de repente nos conocíamos y no sabíamos, porque suele suceder, ¿no? Y miren, esta poesía que por lo general se recita en el Día de las Madres, ¿no? Cultivo una rosa blanca. Dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo una rosa blanca. Yo no sé qué razón tendrían para el Día de la Madre, pero no sé por qué en el Día de la Madre, en mi colegio al menos, la recitaban. ¿No? Y tantas veces la escuché que me la aprendí. Y vamos viendo las rimas, ¿no? Las palabras que coinciden, hacen ese adorno al oído que hacen que las palabras suenen agradables, que suenen, que nos llaman la atención, que nos motivan, que transmiten, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos con las creaciones líricas. Ahora, vamos a ver la estructura de un poema. El poema es El Niño Yuntero, autor Miguel Hernández. La estructura de un poema, primero tenemos un título, los versos, ¿no? Que son estos, como lo que estamos viendo encerrado, y la estrofa. La estrofa de este poema está constituida por 4 versos. Cada línea es un verso, y estos 4 versos conforman una estrofa. Este poema en particular tiene 3 estrofas. Esta de aquí, la primera, la segunda y la tercera. Y acá vemos las rimas, ¿no? Por ejemplo, en esta muestra, ¿no? ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? ¿No? Y vemos hillo, chiquillo, martillo, después avena, cadena, que son justamente las rimas. Y vamos a leer este poema. El niño yuntero dice, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta,
a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? ¿No? Y vemos las figuras, ¿no? Un martillo verdugo de una cadena, para romper justamente esta cadena, para romper, matar esa cadena que tiene oprimido a este niño o sujeto al niño a esta opresión a la que está expuesto por nacer pobre, por nacer en un contexto que no lo estima o que no lo considera como valioso, como una persona, ¿no? Y eso era una realidad no hace muchos años y en algunos sitios todavía sigue siendo igual, ¿no? Vamos a ver aquí la métrica, es la cantidad de sílabas en un verso. Por ejemplo, ¿quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿No? Todas estas sílabas van a ir contando para que el verso tenga mejor sonido, mejor estructura, son partes de las reglas de un poema, de este tipo de creación literaria, ¿no? Y eso hace que tenga una forma en que te envuelva y te atraiga y te absorba cuando tú lo vas recitando. Ahora, creaciones líricas también la canción, ¿no? Es una composición de ritmo muy marcado en la que se suele expresar un sentimiento amoroso. Esta canción no la conozco, pero me parece que la pudimos ver en internet. Susanita tiene un ratón, ¿no? Es como una música. Susanita tiene un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Y otra vez la canción de Susanita tiene un ratón. Y se dan cuenta, mira, solamente estamos leyendo la letra, pero sin embargo tiene rimas, expresa emociones, eh, tiene también su métrica, pero es una canción, ¿no? Esta creación lírica, la canción. Y muchas de las canciones que nosotros escuchamos dentro de la música popular también la tienen. Hay otras que no las tienen por ningún lado, pero hay muchas que sí, y especialmente las canciones de los niños, ¿no? Porque las canciones que son dedicadas para los niños por lo general son poemas, ¿no? O pequeñas poesías que están cantadas y son atractivas, por eso para los niños y también para nosotros. Otras creaciones líricas son la elegía. Es una composición triste en la que el poema expresa su dolor ante unos hechos desgraciados, unos hechos dolorosos, unas situaciones realmente trágicas, ¿no? La elegía del niño marinero. A ver, marinerito delgado, Luis Gonzaga de la Mar. Qué fresco era tu pescado acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. ¿Y qué mensajes nos da esta elegía? Porque una tragedia, ¿no? Que este niño murió, a este niño le pasó algo, ¿no? Y esa noche de luna, el niño desapareció. Te fuiste, marinerito, en una noche de luna, o una noche lunada, ¿no? Eras tan alegre, tan bonito, cantando la marsalada, tan alegre y tan bonito, cantando la marsalada, pero igual desapareciste, te moriste, y estamos cantando la tragedia que ocurrió con este niño marinerito delgado. A ver, acá vamos las otras creaciones líricas, la oda. Se caracteriza por su tono elevado, solemne, que se emplea por lo general en alabanza o exaltación de algo o alguien, ¿no? Si tú quieres engrandecer o llenar de orgullo a alguien que tú estimas, le haces una oda. Pero esta obra de Neruda es la oda a la cebolla.
¿no? Y bueno, y uno puede hacer la oda a lo que se le dé la gana, ¿no? De repente puedes hacer la oda del ceviche, del pollo a la brasa, de tus picarones, de tus anticuchos, lo que estás extrañando de toda esta cuarentena, ¿no? De repente tu plato favorito y haces una oda a la comida de tu mamá, ¿no? A esa comida que te gusta, la que más te hace recordar a ella o la que más tú dices que es la que mejor le sale, ¿no? Y esta oda a la cebolla dice, cebolla luminosa redoma. Pétalo a pétalo se formó tu hermosura, escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo eterna, intacta, pura, como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuánto existe celebré cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Interesante la oda que exalta a la cebolla precisamente de Pablo Neruda, pero expresa, ¿no? Podemos decir, él en una forma muy artística, él expresa justamente cómo es el nacimiento de la cebolla, ¿no? La describe y tranquilamente expresa también cómo es que la cebolla nos hace llorar, ¿no? Pero un llanto sin pena, pero a él sí le da pena, ¿no? Entonces expresa su emoción, de repente a él le gusta, a mi esposo también le gusta mucho la cebolla y puede ser que a alguno de ustedes también, ¿no? Que quiere cebollita, que le pongan más cebollita o salsita de cebolla. Y bueno, es cuestión de gustos, ¿no es cierto? Y para Pablo Neruda fue tanto su gusto que le hizo una oda. A ver, tenemos otras creaciones líricas que son las rimas infantiles. Miren, las rimas infantiles siempre son divertidas, ¿no? Porque la idea es que el niño juegue con el lenguaje, con la sonoridad del lenguaje, que pueda utilizarlo y que éste le llame la atención, no solo para poder aprender a hablar, porque las rimas infantiles vienen desde muy pequeñitos, desde que uno ha nacido y la mamá nos canta las canciones de cuna, nos arrulla o nos hace los juegos digitales. Esas rimas infantiles hacen que nuestros oídos encuentren el gusto al sonido del lenguaje, al juego de las palabras. Entonces va a crear el interés por aprender a hablar y en el futuro para aprender a leer y a escribir, porque yo también quiero jugar y quiero escribir con lo que estoy jugando y quiero expresarlo. Entonces, el poder involucrar a nuestros niños con todo este bagaje de experiencias los va a ayudar y los va a preparar para la lectoescritura, ¿no? ¿Y qué nos dice de las rimas infantiles? Las rimas infantiles son poemas dedicados a los niños. En este tipo de poemas, la rima se utiliza por la armonía, el ritmo y la sonoridad que generan y porque facilitan su memorización. La rima en estos poemas también funciona como un elemento lúdico del lenguaje que sirve para establecer nuevas relaciones entre palabras. Por ejemplo, aquí tenemos el payasito que dice, cuando el payaso está feliz, se le cae la nariz. Es una rima, es divertida, ¿no? La traviesa banana se escapó por la ventana, ¿no? Y de repente no sean las rimas más lógicas del mundo, pero son lo suficientemente interesantes como para captar la atención de nuestros niños y tenerlos felices divirtiéndose con la sonoridad del lenguaje. Y de todas maneras también transmiten algo que los niños van a utilizar y van a jugar y cuando ellos se divierten con esta sonoridad del lenguaje, ellos van a estar repitiéndolo y repitiéndolo, ¿no? Como cuando les gusta una canción y la van a cantar y la van a cantar y la van a cantar. Entonces, eso es lo que hay que lograr y permitirle que nuestros niños puedan hacer. A ver, una intervención en el chat.
¿Dónde se me fue? Esa intervención no está aquí. A ver, acá. A ver, nos dice Priscila, por favor, me voy a retirar. Ya, ya Priscila, no te preocupes que yo estoy grabando esta lección y de ahí la podrás ver. Pero acuérdense que hoy día tenían que leerme un pedazo de un texto. Si es que por alguna razón no pueden, léanlo y graben el audio y me lo envían con su delegada, por favor, con Marlene. Ya, si es que no pueden estar aquí. Ya, ¿Ya? Miss, muchas gracias, Miss. Sí, hijita. Ya, pero no hay que olvidarnos porque eso es algo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, y es parte de la tarea que se quedó para esta semana, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación y con las creaciones líricas. Miren, las adivinanzas también son creaciones líricas, porque las adivinanzas tienen siempre un encanto que entre las palabras que van envolviéndonos, entre que nos dan una cierta información o ciertos datos, que nos revelan ciertos datos, pero envueltas en un arte, porque no es que no lo hablamos así tal cual quisiera, se nos ocurre, sino tenemos que adornarlo, porque si no, no es interesante. Nadie quiere develar ese misterio si no es interesante, si no es atractivo. Entonces, nosotros queremos que nuestros niños jueguen con la adivinanza y hacemos adivinanzas pues para eso, ¿no? Acá, por ejemplo, dice referencia a una adivinación o a un acertijo. Como acertijo pretende que se enuncie en forma de rima. Ahora, siempre quietas, de día dormidas, de noche despiertas. Esta es una adivinanza, ¿no? Siempre quietas, de día dormidas, de noche despiertas. ¿Qué serán? A ver, chicos. Escucho ideas. ¿Qué será? A ver, voy a... Siempre quietas, de día dormida, de noche despiertas. ¿Qué podría ser? De día dormida, de noche despiertas. Pero, Cora, recuerda que dice en plural. Dice, Miss, puede ser las plantas. las estrellas. ¿No? Ah, las Las estrellas. estrellas, claro, Qué siempre bonito. quietas, de día dormidas, de noche despiertas, ¿no? Porque las estrellas, por lo general, ¿no? Las Solamente las despiertas de podemos, noche. ajá, ¿no? Y es donde las vamos a poder ver, Sí, tiene razón. ¿no? Pero ¿es divertido o no es divertido el poder, primero, el enunciar, primeramente, la adivinanza, buscar el juego de palabras para poder hacerla y también el poder develar ese juego de palabras y descubrir qué es lo que nos quieren decir. Eso es justamente la gracia que tienen las adivinanzas, ¿no? Tienen que tener esas características. Por ejemplo, acá hay otra. Soy de los que tengo gorra y una muy larga melena y digo que la carne de explorador está muy buena. Mira qué graciosa, ¿no? Soy de los que tengo gorra, aunque yo no le veo la gorra al león. Y una muy... Miss dice garra. Con Garra, razón, dice. yo he leído mal. Con razón, yo decía, ¿dónde está la gorra? Claro, de las garras ahora sí tiene sentido. Soy de los que tengo garra y una larga melena. Y digo que la carne de explorador está muy buena, ¿no? O sea, a todos los que van a cazar al león, él se los va a comer primero. Y acá hay otra más de la manzana, y acá suelen estar dirigidas las adivinanzas a los niños para que deduzcan los nombres de animales, frutas, objetos, entre otras cosas. Tiene que ser sencillo, ¿no? Cuenta con un componente educativo más allá del lúdico. Y el niño ante la adivinanza va a estar pensando, ¿no? Lo va a hacer pensar, lo va a hacer atender, concentrarse y al mismo tiempo, bueno, el hecho de tratar de develar un misterio, pues es algo que no puede, que lo cautiva, ¿no? Y que va a ser muy atractivo para él. Otra creación lírica son los trabalenguas. Uy, los trabalenguas, la lengua me traba.
¿no? No siempre son tan fáciles, pero el chiste está justamente en intentarlo, ¿no? Y sobre todo cuando te enredas y no los puedes pronunciar bien, creo que es lo más gracioso, ¿no? El mundo primario. A ver, creo que en 10 minutos se nos va a acabar esta sesión y iniciamos la siguiente, ¿ya? Acá dice lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado, qué trabajo me ha costado, ¿no? Encontramos este, una rima, ¿no? Y el juego de las palabras nuevamente, ¿no? Esas palabras que nos enredan, que son un poco complicadas, ¿no? Los trabalenguas son pequeños poemas frecuentemente con poco sentido, que pretenden resaltar un ritmo y un grupo de fonemas para, por alguna razón, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa alguna razón? Justamente es el darle al niño la oportunidad de poder pronunciar las palabras, ¿no? De jugar con las letras, con los sonidos, de poder leer de repente palabras difíciles que se nos lengua la traba o que se nos traba la lengua, pero que tienen justamente esa razón, ¿no? De buscar eso para que el niño pueda prestar mayor atención justamente cuando lo lee, leer más pausado y lograr hacerlo bien sin errores. Pero como les digo, el chiste está en equivocarse. Por ejemplo, María Chucena, creo que este es bien conocido. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que nos daban María Chucena, ¿no? Y había este, unos libros, creo que se llamaba Yo soy Cora. Eran unos libritos que nos daban de lectura, que eran muy bonitos, a mí me gustaban, ¿no? Y ahí estaba María Chucena. Yo decía, pero María Chucena, ¿quién se apellida Chucena? ¿Y quién hace chozas? Pero el tema para nosotros que estábamos en la costa no era muy claro, pero era el juego de las palabras, ¿no? Dice, María Chucena su choza techaba. Un techador que atento miraba le dijo, ¿qué haces María Chucena? ¿Te echas tu choza o te echas la ajena? No te echo mi choza ni te echo la ajena, te echo la choza He hecho la choza de María Chuseni. ¿no? Entonces, un trabalengua bonito, ¿no? Y sí cuenta una historia, no es tan absurdo como otros, ¿no? Como el de la niña de la bicicleta, que simplemente es el juego de palabras, ¿no? Una forma de empezar a jugar con los niños son los trabalenguas cortos que poco a poco podemos ir alargando y haciéndolos más difíciles, ¿no? Antón Comilón come comilón, come pan, come queso, chocolate y caramelo, come azúcar y turrón, come comilón, ¿no? Y ahí está justamente el jueguito de las palabras. Yo recuerdo, a ver, ¿qué trabalengua? Porque siempre uno debe tener un trabalengua, una adivinanza, un chiste en tu repertorio, porque por ahí alguien te sorprende y después tú no te vas a quedar pensando, ay, qué cosa era lo que yo decía. Y yo me había aprendido un trabalengua que he dicho un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado. Me han dicho que he dicho un dicho que no he dicho yo, porque si yo lo hubiese dicho estaría bien dicho por haberlo dicho yo. Yo le ando comiendo cada vez lo que dice, pero nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ese es tu trabalengua, ¿no? Mi trabalengua ese es el de los dichos. Y cuando los niños me preguntaban, a ver, dame un trabalengua, yo se los contaba, ¿no? Entonces, ya sí, la mi sabe. Y era que yo ya tenía mis 2 o mis 3 trabalenguas, mis 2 o 3 poemitas, adivinanzas, y cada vez unas no tan complicadas ni tampoco muy comunes para que los niños le presten atención. A ver, tenemos las retahílas. Las retahílas también es un juego de palabras típicamente infantil que beneficia la fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. Son las repeticiones, la armonía y las rimas. Se logra entretener a los niños que inconscientemente practican el lenguaje. Por ejemplo, acá tenemos, en un café se, rifa un pez al que le toque el número 3, 1, 2, 3. En el pueblo hay una plaza, en la plaza una esquina, en la esquina una casa, en la casa una sala, ¿no? Y son retahílas, ¿no? Que van haciendo que los niños expresen, lo repitan, piensen, se diviertan y también lo asocien con sus experiencias, ¿no? Ahora, ¿cómo expresar las creaciones líricas?
Su principal objetivo es expresar emociones y pensamientos. Por ello, se debe utilizar un adecuado tono de voz que permita escuchar a la audiencia. Si yo hablase muy rápido, no me van a entender nada y pierdo el interés de mi audiencia. Y a mi audiencia no me va a querer escuchar, no le entiendo nada, ¿no? Entonces ya no le presta atención. Tener una buena dicción. Una buena dicción es poder pronunciar las palabras correctamente. Entonces, tengo que ensayar. Yo les digo que en este momento tengo la nariz tapada y me es muy difícil hablar y respirar al mismo tiempo. Y eso también hace que uno no pueda hablar bien, ¿no? Una buena dicción es decir, pronunciar adecuadamente las palabras para que se comprenda lo que se dice. Interpretar es decir, hacer tuyo el texto, ¿no? O sea, que tú demuestres que ese texto expresa con tu rostro, con tu cuerpo, lo que estás diciendo. Y no ser como Drupi, ¿no? Estoy muy feliz con la cara más triste del mundo, sino que tienes que expresarlo, que si estás hablando algo triste, te tienes que poner triste, ¿no? Compungido, afligido. Si estás diciendo algo que sea divertido, bueno, pues tienes que divertir, ¿no? Tu rostro tiene que expresar, la diversión, ay, qué bonito, ¿no? Eh, y lo trágico se expresa con tragedia, el lenguaje, el tono de voz de repente más pausado, más bajo, un poco opaco, ¿no? A diferencia de cuando estás alegre, que tu lenguaje va a ser mucho más expresivo, más agudo, ¿no? Acá por eso dice que interpretar es decir, hacer tuyo el texto. No basta con que lo conozcas y te guste, tienes que sentirlo. Y en este caso, transmitir al que escucha lo que ese texto te hace sentir. Acompañar con gestos corporales y gestuales mi interpretación. No olvidar que la expresión oral se acompaña con la expresión corporal. ¿No? A ver, por ejemplo, acá nos habla de la impostación vocal. La impostación vocal justamente es la forma como voy a hablar, como voy a pronunciar. Los que cantan lo hacen bastante bien para no malograrse la garganta y como maestros también debemos de aprender a impostar para que no suframos de problemas de amígdalas, de garganta por el uso excesivo de nuestra voz, porque eso a la larga nos va a generar esos problemas. Entonces, cuando uno aprende la impostación, si ustedes llevan cursos de arte, seguramente ahí les van a enseñar cómo hacerlo. Y es una forma de hablar un poquito diferente, pero es de acuerdo para lo que tú lo estás haciendo. Por ejemplo, impostar es producir la voz con un mínimo esfuerzo, mayor rendimiento, colocando la voz en el punto justo con el menor gasto. Por ejemplo, cuando tú cantas. Los cantantes, tenemos tantos cantantes que cantan sobre todo notas altas, agudas, porque ahora como que estuviesen de moda, el que canta agudo es el que canta bien. Y hay personas que cantan en tonos bajos que también cantan muy bien, pero el agudo, todos quieren ser agudos, hasta los que no tienen tono agudo quieren ser agudos. La voz está bien impostada cuando en toda su extensión puede producirse sonidos llenos, firmes, redondos, vibrantes, homogéneos, sin temblores. Entonces, eso se practica, ¿no? Y acá vemos la imagen de este cantante que para impostar la voz, ¿no? Y acá vemos justamente, ustedes ven esta zona de su cuerpo que está señalada, la ubican. ¿Qué parte, qué órgano de nuestro cuerpo será este de aquí? Ahí está su nombre, el diafragma. El diafragma lo que hace es ayudarnos a sostener la voz. Entonces, con una respiración, yo puedo mantener mi respiración, mis pulmones llenos del aire y puedo hablar, cantar, entonar, pronunciar, hablar, decir mis adivinanzas, mis poesías y mantener una fluidez en mi voz que no va a menguar y hasta mi próxima inhalación. Entonces, ¿y qué cosa tengo que hacer yo? Ir dosificando poco a poco el aire que voy expulsando cada vez que hablo y eso va a permitir que justamente mi voz pueda tener entonaciones y no me quede como cuando éramos niños, ¿no? Que teníamos que leer hasta y otra vez.
¿no? Eso no nos va a ocurrir. Justamente por eso es la impostación, para poder tener el aire suficiente, sostenerlo en esta zona de acá, que es justamente debajo de